Sumarse a este break ya de mediados de noviembre. Fran, ¿cómo estás? Buen viernes. Robert, ¿qué tal? Buen viernes, ¿cómo estás? Acá andamos volviendo un poquito a estas tierras bueno, con una semana la verdad que bastante tranquila, sí. Por eso el título del día de hoy, entrando en un periodo donde, bueno, hay que empezar a analizar un poquitito más todo lo que se hace, donde los márgenes se aprietan un poco y bueno, elegir las tasas abruptas que veníamos teniendo hasta hace poco deja de ser una opción, entonces hay que tener más filtros para invertir y bueno, eso es un desafío de por sí, ¿no? Sí, correcto. Ahí voy a volver a compartir, no sé qué toqué. A ver, por un lado, Fran, el punto es que mencionábamos el tema de la calma, un poco es que vamos a ir pasando de esto que es compresión a devengamiento en algunos casos o empezar a mirar balances. Em, pero bueno, justo ayer también sobre la tarde tuvimos esto Sí. que fue eh, este acuerdo comercial, de inversión, de políticas con Estados Unidos. Y ahí como que eso rompió la calma, pero bueno, veremos a ver cómo termina de impactar esa noticia. Sí, la verdad que ayer fue algo completamente inesperado. Eh, el nuevo canciller Pablo Quierno viajó 24 horas aproximadamente a Washington. Y bueno, sacó esto medio que de la galera, no estaba esperado para nadie, ¿sí? Entonces, bueno, su primera gestión ha sido un tratado bastante interesante, donde, bueno, todavía no se terminan de definir del todo las cuestiones, pero tenemos más o menos un lineamiento de lo que puede llegar a ser. Eh, y, y bueno, la verdad que genera bastante optimismo, ¿no? En el mercado en general. Eh, Incluso luego de lo que ya se había anunciado hace tiempo que creo que lo mencionamos en algún break anterior, de la carne que había aumentado la cuota de exportación o de importación para ellos de carne argentina. Bueno, esto le da un nivel bastante más alto, ¿no? Sí, entonces, bueno, este acuerdo comercial nosotros pensamos que va a ser bueno para todo lo que es el mercado financiero y la economía real, en consecuencia. Vamos a plantear ver algunas oportunidades en la curva hard dólar, perlas del Merval. Ahora que vamos a tener que empezar a ver balances. A ver, de acá a un año todavía hay posibilidades. Nosotros pensamos que los balances que van a ser importantes van a ser los balances del primer trimestre fundamentalmente del 2025, perdón, 2026. Pero bueno. Eso requiere un aumento en el nivel de actividad. No lo mencionamos hoy, pero han habido muchas colocaciones de deuda. Eso es tranquilidad para el dólar porque esas empresas tarde o temprano tienen que liquidar esos dólares. Y también implica cierta reactivación. Lamentablemente algunas fueron muy largas y otras fueron en dólares cable. Así que, pero bueno, eso ya de a poco debemos empezar a conseguir algunas por mercado secundario. Em, lo mencionamos la semana pasada con el shutdown, con el cierre de oficina en Estados Unidos. Bueno, eso animó un poco al principio, pero hay otras novedades. Y en la temporada de balance de Estados Unidos que está llegando a su fin, en lo que es el reporte del tercer trimestre, bueno, vamos a analizar ahí un poquito porque también esta calma también se empezó a notar en el S&P después de haber marcado máximos en octubre, no solamente el S&P, sino también otros activos financieros marcaron máximos en octubre, como el oro y como algunas criptos.
Si vamos un poco, Fran, a lo que vos decías, el acuerdo comercial hasta ahora hay lineamientos generales, que fue los lineamientos generales más importantes que se conocieron, los dio a conocer primero la Casa Blanca, ¿no? Casi Sí. como primereando en la noticia, pero bueno, ahí hay temas de tarifas, también de eliminación de barreras no arancelarias. Un tema bastante, que se discutió bastante en un momento en el Congreso. Acá en Argentina era el tema de la propiedad intelectual, el tema de las patentes, ¿sí? Que eso podría también ayudar. Es un tema en el que Estados Unidos y Trump le importa mucho, y también en lo que ha sido el robo de patentes por el lado de China, ¿sí? Donde vemos productos exactamente iguales a productos producidos en Occidente, y no hubo, ¿sí? Ni el uso de la propiedad intelectual ni el tema de patentes. El acceso a los mercados agrícolas, ahí Fran, lo que vos decías con respecto a la carne, fundamentalmente. Hay ahí algo de derechos laborales y medio ambiente, ¿sí? Esto tiene nombre y apellido, esto es China, porque dentro de las cosas que se están mencionando es como el que Argentina debe eh, priorizar comprar productos de economías que no tengan mano de obra forzada, que no tengan lo que se conoce como mano de obra esclava. eh, Está muy marcado hacia ese punto, y también en lo que es medio ambiente, porque se habla, ahí el informe eh, este statement que dio a conocer la Casa Blanca, hablaba de cuidar el tema de la tala de árboles, de la pesca indiscriminada, que se ajusten a convenciones internacionales de pesca sustentable. Esto tiene, Fran, todo el olor a China, ¿no? Estaba muteado. Sí, eh, básicamente digamos, cláusulas anti-China, ¿no? Y para empezar como a indirectamente bloquear un poco eh, al gigante asiático y empezar a poner cláusulas que no puedan cumplir, ¿no? Básicamente. O sea, ¿querés un Es, tratado de libre comercio conmigo? Bueno, esto no lo podés hacer. eh, la dirección es clara y, y saben a dónde apuntan, digamos, digamos, donde no quieren ir, ¿sí? Ese sería el punto clave. Sí, también hablaban sobre, nosotros lo pusimos como privatizaciones y subsidios, en realidad no habla de privatizaciones, sino que habla de las intervenciones de las empresas estatales y determinados subsidios que afectan, ¿sí? A una libre competencia. Sí, acá lo que estamos pensando, uno lo primero que puedo pensar, aerolíneas, ¿sí? Aerolíneas, los subsidios que recibe o los beneficios que puede llegar a tener o las limitaciones, por ejemplo, en rutas comerciales para otras empresas, pero puede aplicarse tranquilamente a otros sectores de la economía, y también potenciar el comercio digital. O sea, algo bastante amplio, algo que no llega a ser un tratado de libre comercio, pero va por ahí, y ahí es donde pensamos 20 años perdidos, 20 años tirados con aquel tratado de libre comercio Del ALCA. De toda América, el famoso ALCA, y el destrato que se le dio al presidente de la principal potencia económica en aquellos años, en 2005, 2006. Así que bueno, Argentina vuelve a estrechar lazos con Estados Unidos, bastante importante, quizás. Hoy por hoy, esto yo creo que lo que más va a afectar es, nos puede dar un poco de empujón en el valor de las acciones, pero en el corto plazo, pero sin lugar a dudas esto va a traer mucha más estabilidad cambiaria, baja del riesgo país, nosotros lo que vemos de cara a los próximos días o semanas. eh, Mayor grado de inversiones, sí, así como se están emitiendo muchas obligaciones negociables, que es bueno a dos puntas. Recién mencionábamos una, la del tipo de cambio y la liquidación de los dólares. También podemos mencionar que cuando las empresas salen fuertemente a buscar financiamiento para financiar proyectos es reactivación económica. Entonces, lo que sí vemos es un apuntalamiento en el último trimestre del año de cara a lo que pensamos que, de no mediar ningún cisne negro, puede ser un excelente 2026. Ahí, Eh, Robert, te sumo una cosita más que me pareció bastante interesante.
en el post que hace, ya ni me acuerdo qué, de tantos que leí, pero creo que es eh, nuestra Casa Blanca o sea, el post de la Casa Rosada sería que va en paralelo al de la Casa Blanca estadounidense, menciona específicamente bienes intermedios, sí, importación de bienes intermedios. Eh, la importación de bienes intermedios es básicamente para desarrollar la industria, ¿no? Es digamos, facilitar a la industria argentina a importar eh, esos activos que necesitan para mejorar la producción, ¿no? Que quizás es la mejor importación que podemos tener. Si vamos a gastar dinero, gastémoslo en cosas que sean altamente productivas, y quizás por ahí también puede venir una pata interesante de este acuerdo. Sí, sí, yo creo que ahí Estados Unidos es donde debe estar pensando en qué vendernos en esa parte y a nosotros que en muchos sectores estamos muy atrasados tecnológicamente, sin lugar a dudas, eso puede ser algo bastante importante. Me llamó la atención que no figurara, por lo menos si no se me ha pasado en el statement, algo estratégico militar, ¿sí? Por ejemplo, ya lo tenemos a los F-16 que están próximos a llegar, que no hubiera algo más de eso, pero bueno, ahora se centró mucho en tema más bien económico y algo de derecho con el tema de la propiedad intelectual y las patentes. Así que bueno, esto fue un poco fuera de agenda porque cuando estábamos preparando el break de hoy, en la tarde de ayer, todavía no teníamos esto, así que eh, volvemos a la agenda, oportunidades en la curva hard dólar. Algo, Frank, que nos llamó la atención es que ya la curva de globales ya se ve positiva y esto es algo, una anomalía que hemos vivido en los últimos No, años. es completamente utópico, pareciera esto. Eh, directamente, o sea, no hay otra, no hay otra palabra. La verdad es que tener una curva de rendimientos positiva eh, en casi cualquier instrumento, ¿no? Pareciera completamente espectacular porque no lo hemos vivido en mucho tiempo. Recordemos que las curvas de rendimientos deberían verse así. Las curvas de rendimiento deberían darte un premio por eh, invertir en el largo plazo, ¿sí? O sea, que la tasa en el largo plazo debería ser siempre mayor que en el corto plazo. Acá podemos ver que, eh, de hecho, la ley local, los bonares siguen teniendo pendiente negativa. Pero bueno, de a poco empieza a normalizarse. Acá tenemos la gran oportunidad de o juntarnos y ir a la ley local en el corto plazo o estirar duration y apuntar a largo plazo para captar la baja del riesgo país, que ya lo hemos mencionado, mientras más lejos nos vamos, la duration es más larga. eh, para modificar un punto de riesgo país, tenemos más ganancia de capital, ¿no? Entonces, bueno, Sí, para hacerlo sencillo, un punto de baja de riesgo país. En el tramo largo nos implica un 6% de suba aproximadamente, ¿sí? Y en el tramo corto menos del 2% o el 2%, ¿sí? Por eso al estirar duration, si yo creo que el riesgo país tiene que seguir comprimiendo, me va a convenir ir a buscar este sector. Dentro de este sector, sí, yo creo que no va a haber ningún problema y soy optimista, debería ir a buscar lo que rinde más, lo que está por encima, ¿sí? Entonces acá en este contexto debería ir a buscar la curva L. Pero lo que vos decías, Fran, muy cierto. A ver, las curvas deberían ser positivas, de un premio por estirar y no tener un castigo por haber invertido en el corto plazo. Cuando esto sucede con curva invertida, que es lo que venimos viendo desde el 2018-19, es problemas en el pago de la deuda de corto plazo, en el front, ¿sí? De la curva de deuda. Ahí es donde comienzan las dudas, comienzan los problemas y se hace invertido, los bonos se comienzan a no tanto por rendimiento, se comienzan a analizar no por rendimiento, sino por paridad. Y acá vemos un spread demasiado grande, ¿sí? Demasiado grande para una alma optimista, ¿sí? Entonces, nosotros en algunas recomendaciones sí estamos pasándonos a la curva
de bonares, no de globales, y acá, sin lugar a duda, el spread es excesivo, así que bueno, pensamos que eh, si vamos a la parte corta, la de Bonario y la de Global nos da un premio bastante interesante. Algo importante ahí para destacar, Fran, fue lo que estuvo comentando un poco, que no lo pusimos en las placas para no hacerlo quizás tan largo, un poco lo que estuvo comentando el equipo económico. Básicamente Caputo y Furiase, sí, decir, bueno, que lo íbamos a poner como el vivir con bandas, ¿sí? El régimen de bandas eh, va a continuar. A nosotros el régimen de bandas no nos preocupa, ¿sí? En estos contextos de estabilidad, en estos contextos donde hay noticias de apoyo internacional, fundamentalmente de la economía que imprime los billetes que siempre nos faltan. Entonces, ahí no vemos problema. El problema puede estar dado ante un shock interno y externo. Shock interno lo vimos con las elecciones, en donde el dólar vaya a buscar el techo de la banda y sea testeado y el BCR tenga que salir a vender, a defender el techo de la banda, o en un shock externo, supongamos un evento que haga saltar el valor del dólar internacional y que vamos a ver una devaluación de monedas en todo el mundo. Ahí también coincidimos con el equipo económico que el tema del pago de la deuda se resuelve financieramente y no cambiariamente, ¿sí? O sea, ahí estamos de acuerdo, esto no se resuelve devaluando. Y el gobierno ahí, Fran, dieron a entender como que el esquema está diseñado para hacer compras puntuales que no tensionen la inflación, que tuvimos este dato esta semana, y que no tensionen eh, el mercado cambiario, o sea que vemos un escenario de compra de dólares quizás en el primer semestre del año que viene junto con la liquidación del agro, ¿no? Claro, ahí está, está interesante el planteo que hacen porque dejan abierto la cancha de, bueno, nos dicen, vamos a comprar, pero no les vamos a decir dónde. ¿Sí? Entonces, digamos, queda abierto el juego ahí de cuál es el punto donde al tesoro le conviene comprar, ¿sí? Y no pone indirectamente un piso al tipo de cambio, ¿no? Obviamente que se rumoreaba que la semana pasada, cuando bajó tanto post-elecciones el tipo de cambio, la semana anterior, em, se rumoreaba que el Tesoro había comprado 700 millones. Al final, creo que eso nunca llegó a trascender del todo. Eh, pero, pero es interesante ese juego que ha planteado el gobierno de decir, vamos a comprar solamente que no les vamos a avisar. Básicamente diciendo, muchachos, no cuenten con nosotros, pero ahí vamos a estar, sería. O sea que empieza a ser una figura como si fuera un jugador más del mercado, ¿no? Eh, donde te eh, va a estar ahí dando vueltas, pero nunca vas a saber cuándo. Sí, correcto, exactamente. Sí, hay a ver, una definición importante que es verdad que todo esto se resuelve financieramente y no devaluando, e intentando llevar esa tranquilidad que vos decías, Fran, para de acumulación de reserva que también ayude a mitigar algún shock externo que lo Ahí, pueda haber. ahí también, Robert, entra en juego la ayuda que ofreció Estados Unidos de decir, bueno, en caso de algún shock, ¿sí? Sea interno o externo, vamos a salir eh, a bancar, digamos, un poco y vamos a salir a colaborar al gobierno para que no afecte tanto en la economía, ¿no? En la economía y en los mercados también, seguramente. Bueno, no sé, Robert, si querés que vayamos a la próxima Sí, slide. ahí justo, ¿sabe qué? Perdón, ahí me muteé y estaba hablando y estaba muteado. Eh, Justo, bueno, esta semana, Fran, también se conoció el dato de inflación, que estuvo bastante en línea con lo esperado y que para todo lo que hemos vivido ha sido bastante suave.
Eh, Seguimos, Fran, ahora con Perlas del Merval. Sí. Empezaron a salir recomendaciones, solo vamos a poner dos solamente. Estas son de Alaria, de la sociedad de bolsa más importante del país, en donde, bueno, fuertes recomendaciones de compra. Sí, básicamente, bueno, son dos, digamos, dos empresas, ¿sí? Del mismo sector, ¿sí? En principio. Una es Metrogas, como podemos ver acá. La otra sería, ahí lo vamos a ver, Pampa, ¿sí? Las dos del sector oil and gas, eh, con objetivos bastante optimistas, ¿no? Para lo que es el año que viene, con subas por encima del 60%. ¿Sí? Eh, la verdad que no han sido, eh, a ver, no han sido los mejores números respecto a sus ingresos en general, eh, pero sí, pero sí como que tienen un guidance que se llama una vista futuro bastante interesante. Eh, Más allá de los números que por ahí son un poco aburridos y tendemos a leer todo y después decir, bueno, ¿y qué significa todo esto? Bueno, los números en sí, por ejemplo, vamos a tomar rápido el ejemplo de Metrogas. ¿Sí? El año pasado ganó 58.000 millones y este año 47.000, ¿sí? O sea que a- a- respecto al mismo periodo, ¿no? Eh, Ha ganado mucho menos la compañía, ¿sí? Ha ganado mucho menos la compañía, le ha ingresado menos dinero. Lo que plantean es que de aquí en adelante el negocio puede llegar a mejorar muchísimo, ¿sí? Em, Están haciendo inversiones muy fuertes, ¿sí? En general, todas las empresas del mercado están haciendo inversiones bastante fuertes, sobre todo en este sector, en el de oil and gas, con gasoductos, con nuevas exploraciones, con nuevos pozos, ¿sí? Por ahí eso pega más para Pampa que para Metrogas, que es una distribuidora, pero de todas maneras, las inversiones continúan y eso hace pensar que para los años que vienen, em, eh, nada, van a ser muy positivos, ¿sí? Bueno, lo mismo con Pampa, que imagino que Ahí eh, vamos a Pampa. Sí, sale, y lo mismo seguimos. con Pampa, que bueno, va a estar en una situación similar, quizás un poquito, ¿cómo decirlo?, más estable, ¿no? Es una compañía bastante más consolidada, con su negocio bastante más consolidado. eh, y que este año en el asunto general le fue bastante bien, ¿sí? Más allá de de las inversiones y lo demás que pueda hacer, sí tuvo buenos resultados a nivel ventas, ¿no? Sí, a ver, en ambos casos y en todos los casos lo que decimos, el balance del tercer trimestre eh, no va a ser el mejor. Evidentemente, ni hablar en los bancos, ¿sí? No, no. En los bancos va a ser completamente desastroso, nos imaginamos, pero el tema acá es que en el caso de Pampa, como vos decías, Pampa es una empresa bastante más grande, más consolidada, es casi como una especie de tanquecito del Merval. El precio del petróleo, Pampa está más volcado al gas, no tanto al petróleo, pero el precio del petróleo y también el del gas no han sido los mejores para las empresas energéticas, está bastante más bajo y por ahí un poco lo que se está esperando internacionalmente es un repunte, claro que es un mercado muy manipulado por los productores también, pero en el caso de Pampa lo que se ve como trasfondo y también en el de Metrogas son mejores regulaciones, ¿sí? En cuanto a la posibilidad de ajustes tarifarios, de precios a los que pueden llegar a vender en la producción y Pampa como YPF, que también nos gusta mucho, como Vista, que ayer tuvo su Investor Day, todo lo que están planteando es un aumento bastante importante en los niveles de actividad
que va a permitir elevar el precio perdón, elevar el monto del EBITDA, este ratio tan importante a niveles de análisis de estados contables, que son las ganancias antes del impuesto. De los intereses y de las amortizaciones. O sea, es un resultado bastante enfocado en la operación, ¿sí? Yo le quito el costo del financiamiento, le quito el costo del Estado y le quito el costo del activo. Del CAPEX, ¿sí? Que ya se hizo, del activo fijo que se hizo en esos proyectos, ¿sí? Con lo cual, en ambas, acá estamos viendo eh, precios esperados por parte de Alaria de arriba de un 60% en dólares. Está bien que venimos acostumbrados a ganancias bastante abultadas por compresiones, pero acá lo que se empieza otra vez a vislumbrar esto que hablábamos hacia mediados de año, Fran, es decir, bueno, los aumentos de actividades en los balances actuales seguramente van a ser los catalizadores de que los precios puedan seguir subiendo, ¿sí? Si no, ahí vemos mucho estancamiento. Y un comentario que se me pasó a hacer ahí en Metrogas. Metrogas es una empresa en donde participa YPF y YPF Mm. le ha puesto el cartel de venta, De ¿sí? venta. Con lo cual saldría el estado del negocio de Metrogas y eso también puede ser bastante positivo. Y lo vemos también pensando en este acuerdo con Estados Unidos, donde las empresas americanas son las que más invierten en Argentina. Después vienen las españolas. Pero hoy por hoy, previo a los RIGI, está así dado el panorama. Con lo cual acá tenemos dos alternativas de inversión. Podríamos mencionar muchas más, como YPF, como Vista, también TGS. Así que bueno, arrancamos con dos perlitas del Merval que, si todo sale bien, nos pueden dar unos muy buenos retornos en dólares en el 2026. Y Fran, pasamos a Estados Unidos y también un poco a la economía y a los balances americanos, también para, quizás hoy no vamos a ver mucho posicionamiento, un poco más allá de lo que vimos en los bonares y en las acciones, en estas dos acciones. Pero bueno, la semana pasada hablábamos del shutdown y de evaluaciones optimistas. Bueno, se acabó el shutdown y el S&P comenzó a vivir otra vez después de máximos y ayer tuvimos nuevas novedades. Sí, bastante divertido porque, bueno, hicimos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, aunque salió a la tarde, pero a ellos les falló el INDEC, ¿no? Eh, por ahí, bueno, les intercambiamos otras cositas también. Eh, no sé si, Peronizamos. claro, no sé si les convenga a ellos en ese caso. No, bueno, básicamente por todos los líos que se dieron de las oficinas públicas cerrando, no pudieron terminar de definir algunos puntos claves de la economía, ¿sí? Las estadísticas claves en algunos sectores. Entonces, se avisó, el gobierno americano avisó que no iba a dar un dato de empleo, ¿sí? No lo iba a dar este mes porque no tiene, digamos, números, no los tiene, que no se calcularon por el shutdown. Entonces, nada, eso generó una cierta tensión, ¿sí? Generó que, bueno, el mercado piense de la manera, no tengo números de desempleo, la Fed no va a poder hacer una baja de tasas sin esos números de desempleo. Entonces, bueno, generó ahí una tensión, una nueva tensión, donde dice, si yo no estoy seguro que la Fed va a seguir bajando la tasa, bueno, tomo ganancia y, o salgo a vender ahora para recomprar más barato en un tiempito, sabiendo que no va a ser rápida la baja de las tasas, ¿no? Entonces, eh, complicado, ahí como dice la placa, bajan las chances eh, de un nuevo recorte de tasas el mes que viene, ¿sí? El mercado ya no está tan optimista con respecto a eso, aunque la Fed en su plan lo haya delineado así. Bueno, quizás todo este asunto demore eh, esa baja y el mercado, bueno, claramente no lo tomó con los mejores ánimos. Sí, digamos como que nos anticipamos demasiado en comprar, así que ahora podemos vender. Ayer esta posibilidad de un recorte de tasa que, si lo vemos en octubre, cuando el mercado llegó a máximos,
estaba casi en un 100%. Todos estaban seguros que en diciembre teníamos una baja de tasa. Ayer algunos gobernadores de la Fed también salieron a dar señales medias mixtas, como que no deberíamos anticiparnos tanto a la baja de diciembre porque todavía faltan como 4 semanas para eso. Otros son bastante escépticos con respecto a lo que puede hacer una baja de tasas y eso es nocivo para los mercados, nocivo para la renta variable. Ayer en Argentina se vio bastante más potenciado porque las acciones tuvieron un fuerte recorte en el día de ayer. Así que, pero bueno, por lo menos hasta ahora nosotros lo que vemos es que la tendencia de mediano y largo plazo está intacta. Tomas de ganancias después del rally que hemos tenido no nos debería asustar. También a nivel de S&P o de mercado internacional. Y siempre debemos estar atentos y preparados para este tipo de fenómenos en donde parecía que todo tenía pista libre para despegar. Bueno, eh, no es Hay tan así, demoras. por lo menos por ahora. Claro, exactamente. Eso, Vamos a ir hubo un poco de niebla y bueno, te avisan, no, el vuelo no va a salir. Eh, exacta. Se perdió el turno de pista de diciembre, parece. Vamos a ver cómo, claro, vamos a ver si cómo. en enero tenemos la banderita verde a largar. Exactamente, para salir. Y la otra parte. Y esto sí nos pareció bastante importante resaltarlo. Hemos tomado datos de la consultora internacional Schroders, que fue una muy buena temporada de balance, Fran. O sea, por ahí eh, también el S&P hizo máximos y siempre tenemos dudas si estamos comprando caro, pero al menos los resultados en este trimestre le dan un buen soporte a la renta variable americana, ¿no? Sí, fueron en general muy, muy buenos. Ahí dice los mejores, la mejor presentación o de las mejores presentaciones de los últimos 20 años, ¿sí? Eh, eso te da un indicativo también que, que en general la economía, eh, sobre todo americana, que es la que más empuja acá, va bien, ¿sí? No pareciera estar en problemas. eh, pero bueno, hay otros factores, quizás también un poco políticos, u otras políticas que plantea hacer el gobierno de Estados Unidos que no terminan de convencer. Entonces, sigue esa tensión con la inflación, que sería otra de las razones por las cuales la Fed no puede bajar tanto la tasa, pero en general los negocios están funcionando muy bien. Entonces, nada, pareciera ser que está todo, eh, digamos, armadito y encuadrado para finalmente ir a niveles más normales de tasa y a niveles más normales de inflación para Estados Unidos, pero no termina de cerrar, ¿sí? Queda ese último empujoncito, pero bueno, la expectativa es bastante alta, eh, y, y creo que el mercado está pasando por un pequeño momento de temor, pero podría salir y empujar nuevamente en el mediano, corto y mediano plazo. Sí, cuando nos poníamos allá por el mes de abril aproximadamente, segundo trimestre, y decíamos, este no va a ser un buen mes de presentación de balance, y veíamos una caída muy abrupta en el S&P con el tema de los aranceles, después decía, bueno, pero superado el tema de los aranceles, el tercer trimestre debería ser bueno, ¿sí? Y lo fue, sí, lo fue por la cantidad de empresas que reportaron ganancias por acción por encima de lo estimado, con ganancias, con aumento de ventas, perdón, ¿sí? Que es este círculo azul. Acá la mayoría de las empresas presentaron mejores resultados y mejores ventas. Podría haber ahí un efecto traslado, corrimiento entre el segundo y tercer trimestre. Algo podría explicarse por ahí, pero como vos decís, Fran, la economía americana no viene mostrando síntomas que necesiten quizás una baja de tasa adicional. Eso lo necesitamos nosotros para las valuaciones de las acciones. Eh, y también una política fiscal que es acá donde vamos a tener que seguir teniendo mucho cuidado. No lo hemos puesto en esta presentación, lo hemos hablado varias veces y seguramente lo vamos a seguir hablando mucho, que es el déficit fiscal de los Estados Unidos, en donde Trump parece no preocuparle mucho. Encima está hablando de un plan de estímulo
con el dinero ahorrado de las tarifas. Creemos que no es el mejor momento para algo así, pero bueno, ahí está el tema de la economía americana. Buenos resultados de las empresas y con el techo que se vio en octubre, que no lo puede terminar de superar por estas dudas, Frank, que vos mencionabas recién, la pregunta que nos queda es, ¿burbuja sí o burbuja no? Ujú. Eh, en las acciones se habla mucho por el lado también, quizás más por el lado de la inteligencia artificial. Algunas métricas indican evaluaciones optimistas, por eso, si no se da un recorte de tasas, puede venir un golpe más fuerte, porque venimos de ganancia más fuerte, pero otras métricas no lo están dando así, Fran. Sí, sí. Digamos que acá es donde eh, van a, van a llegar los te lo dijes y los eh, más adelante, ¿no? Dependiendo de cómo termine este asunto, ¿no? No pareciera ser una burbuja, sabemos que cuando han pasado burbujas, ahí se puede ver, estamos bastante más, digamos, más inflados. También hay sectores particulares que quizás están un poquito más inflados y empujan el índice mucho para arriba porque representan partes importantes del índice, ¿no? Eso quizás también hay que tenerlo en cuenta. Eh, pero bueno, por ejemplo, hay Magnificent Seven, no parecieran que están Esta- sobrecompradas, ¿no? estas son, claro, este es el Increíble. S&P sin la 7 magnífica, Fran. Ah, perdón, 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 perdón. Claro, bueno. Esta es la parte que no está, Que no esté, que no es claro, burbuja. que no es burbuja. Claro, bueno, eh, tenés razón. En línea con eso, justamente en el gráfico de arriba, lo que decía recién, hay algún sector que está inflado y representa mucho del índice. O que puede llegar a estar un poco inflado de más y representa mucho el índice, eso te tira para arriba eh, el promedio, ¿no? de todo el S&P. Em, pero hay muchos sectores que quizás todavía siguen un poquito castigados. La semana pasada se vio un efecto bastante particular que es eh, que el sector de salud, eh, por primera vez en bastante tiempo, empezó a recibir mucho flujo de fondos, principalmente de ventas provenientes de esas magníficas siete o ese sector inteligencia artificial barra tecnología que estaba inflado, empezó a recibir fondos en la parte de salud, que estaba muy golpeado, ¿sí? Y bueno, eso también te indica que quizás el mercado empezó a ver esto y dijo, bueno, esto ya está un poquito sobrecomprado, empecemos a rotar de a poco, pero no a niveles de burbujas, ¿sí? Es una rotación normal de ciclos que se van dando, y no fue una venta en pánico donde todo el mundo sale a vender, se hace una puerta 12 gigante, y los precios caen 50%, 40%, ¿sí? Una rotación normal de mercado por ciclos de la economía. Entonces, por ahí, Sí, por ese lado también, eh, digamos que va en contra eh, digamos, de la teoría de la burbuja. sí, exactamente. Nosotros vemos algunas valuaciones exigidas y quizás un poco subidas al caballo de las bajas de tasas. Em, Lo que veíamos acá, Fran, en 22, casi 23, el precio sobre las ganancias en el S&P, ¿sí? Esto incluye las magníficas 7 y cuando se las sacas te vas muy por debajo del promedio, te vas a 13, ¿sí? O sea que es muy fuerte lo que hoy está empujando este sector tecnológico. Lo que vos mencionabas de rotaciones siempre se da. Eh, pa- Vamos a volver a lo mismo siempre, decimos que hay que tener un poco de oro. Bueno, eh, este es el punto, ¿sí? En donde el oro este año ha sido una muy buena inversión, quizás un poco por sobre las acciones, ¿sí? En donde estamos viendo, esto lo hemos puesto de otra manera en otros breaks, en donde cuando yo mido a las acciones por sobre el precio del oro, estamos bastante alineados. O sea, tampoco daría la sensación de que el oro estaría tan caro. eh, por lo menos medido con respecto a las acciones. Estamos muy cerca de la mediana de lo que ha sido el precio de las acciones por sobre el oro, ¿sí? Quizás hubo este punto, esta fue la burbuja,
¿sí? De las .com pasamos a bastante por debajo hasta que se vino el periodo de tasas altas allá por el 2014 y ahora, después de haberse pasado un poco de mambo más el, el, el oro, perdón, las acciones, ahora estamos otra vez en una convergencia, en un punto de equilibrio entre el precio de las acciones y el oro. Y este ha sido un punto quizás muy favorable para el oro. En este año, en donde si uno mira el retorno total, el oro ha sido eh, de los instrumentos que más ha ganado. Un poco quizás como conclusión de todo esto es, no estamos en niveles quizás de burbujas, no hay un miedo ahí. A que el mercado en su conjunto, ¿sí? No una empresa en particular, esté sobrepasado, pero sí quizás puede estar en valuaciones un poco más exigidas. Y acá es quizás en donde podemos ver, a nivel de local nos cuesta mucho, ¿sí? Pero quizás es donde por ahí para un inversor más moderado y conservador empezar a considerar, a tener en cuenta instrumentos de renta fija, ¿sí? Puede ser interesante, ¿sí? Habrá que ver la duration, si duration corta, duration larga, pero bueno, ahí nosotros acá lo intentamos resolver con obligaciones negociables, BOPREALES fundamentalmente, pero bueno, quizás los instrumentos de renta fija empiecen a ser adecuados para diversificar la cartera y no estar quizás tan expuesto a activos que vienen un poco con muy buen desempeño ya desde varios años atrás. Así que bueno, esta ha sido la presentación, una presentación en donde en el mercado local e internacional vemos valuaciones de acciones que han subido bastante, que siguen teniendo potencial, pero también como para ir pensando en rentas un poco más normalizadas, en donde, bueno, periodos de compresión ya estaría, digamos, eh, pasando y vamos a tener que ir más a fundamentos. No sé, Francia, ¿hay alguna consulta en el chat? Por ahora no. No veo Eh, ninguna, no. bueno, así que bueno, les agradecemos mucho por estar. No sé, creo que la semana que viene, el viernes es feriado, así que vamos a estar haciendo el break Cierto. el día jueves. Sí, va a ser un feriado raro, Robert, el viernes, porque es un feriado, o sea, no es un feriado, es un día no laborable. Ujú. El mercado tiene actividad, solamente que no tiene liquidación, Ah, así bien, que nos va a perfecto. pasar como nos pasó el otro día con el día del bancario, donde no se puede operar CI, pero sí se puede operar 24 horas. Ah, bien, Eh, entonces nos vemos el viernes, entonces. sí, sí, Salvo seguramente el notificación viernes estaremos mediante. por aquí. Claro, a no ser que se diga lo contrario, seguimos con el programa Con habitual. el programa habitual. Bueno, bueno, muchísimas gracias por sumarse, que tengan muy buen fin de semana. Muy buen fin de semana para todos, que estén muy bien.